El juicio más grande de corrupción de la historia, en el famoso juicio de los cuadernos de las coimas. Sí. ¿Hay alguien, Nico, Sí. que vos investigaste y mucho, que no puede declarar? No puede, digo, porque está muerto, porque lo asesinaron. Estamos hablando de Fabián Gutiérrez, que era la sombra de Cristina Kirchner. La sombra de Cristina Kirchner, que fue asesinado en Santa Cruz y que todavía no se sabe el motivo y está sin esclarecerse el caso. Está sin esclarecerse. Fabián Gutiérrez trabajó con los Kirchner, lo está viendo ahí, desde los 15 años. Desde los 15 años. Secretario privado. Y fue el último secretario privado de Cristina en el poder. Cuando empezó el juicio de Cuadernos, es una persona que obviamente se enriqueció, declaró como arrepentido. Es, junto con Manzanares, el contador de Cristina, el secretario privado de un presidente, declaró como arrepentido. A los 2 años lo asesinaron, buscando el tesoro de la plata acá, porque él se había enriquecido muchísimo. Ahí lo estás viendo, era la sombra de Cristina. Le llevaba el bolso. Es el que iba a comprar la ropa de lujo a las tiendas en el exterior en los viajes de Cristina. Lo cuenta en su confesión ante la justicia. Es un dato de color, porque después cuenta que los bolsos con plata viajaban al sur, a la casa de los Kirchner en Río Gallegos y a la casa en el Calafate, donde 2 años después, a 2 cuadras, a 3, a 4, ahí nomás, fue asesinado. Veamos primero lo que declaró Sí, y quiero decir una cosa, Nico, porque ¿quién es Fabián Gutiérrez y por qué llega a tener tanta intimidad con Cristina Kirchner? Fue a instancia de Néstor Kirchner. Sí. A instancia de Néstor Kirchner, que lo llama un día y le dice: vos vas a ser el secretario privado de Cristina, la tenés que acompañar a todos lados y estar todo el tiempo con ella. Por eso empieza a acumular poder y se transforma en la sombra de Cristina, incluso antes de ser presidenta. Sí, tenía tanta confianza con Néstor Kirchner que le decía el ganso a Néstor Kirchner. Y Kirchner, que era, mirá, hay cuenta, esta ya es la confesión en la justicia. Se va a usar en el juicio, pero él no va a estar. Desde el 25 de mayo del 2003 hasta el 2005 fue secretario adjunto del presidente de la Nación. Y cuenta que antes de eso, en la gobernación de Santa Cruz, durante las últimas gobernaciones de los Kirchner, o sea, desde los 90, ocupó diferentes cargos porque la abuela era militante afín a Néstor Kirchner y Néstor Kirchner le dio trabajo. Obviamente fue ascendiendo, ceremonial y protocolo, hasta ser secretario privado de Néstor Kirchner. Después, como cuenta Santi, ya en la presidencia de la Nación, Kirchner caminando por Olivos, le dice: vos vas a estar con Cristina, ¿no? Y cuenta que fue la abuela, que era un cuadro del justicialismo, quien lo hizo entrar a trabajar con los Kirchner. A ver, declaró como arrepentido, le fue muy bien trabajando en todos esos empleos públicos. Cuando empezó a trabajar como secretario de Cristina, tenía un auto usado, vivía con los padres, y cuando renunció, tenía 36 casas. ¿En qué año, Nico, renunció? ¿Cómo? Para. Subí el volumen. Renunció justo poco tiempo antes de que termine el mandato de Cristina, porque Cristina le tiró un cenicerazo por la cabeza. El primero. ¿Por qué? Esa es otra, ¿El primer otra mandato historia. o el segundo? El segundo. El segundo mandato. Sí. A ver, entonces, él arranca a trabajar con los Kirchner En Santa Cruz, en joven, Santa Cruz con un autito un autito y vivía con los padres. y vivía con los padres. Y se va 36 casas, con 36 casas. algunas muy importantes, 2 hoteles, ¿A nombre de él los hoteles? 35 autos de lujo, casi le faltaba uno para tener uno por casa, y 3 barcos. Seguimos con la confesión. Obviamente sabía todo. Fabián Gutiérrez, ¿no? Porque estaba al lado de los Kirchner durante todos esos años, vio los bolsos de la causa Cuadernos, declaró como arrepentido, contó todo lo que sabía y obviamente después no va a estar en el juicio porque fue asesinado en el Calafate.
fue asesinado en el Calafate en un crimen que se esclareció en parte y en parte no. Ahora te vamos a contar esa segunda etapa de la historia de Fabián Gutiérrez. A ver, ¿qué declara Gutiérrez? Lo que te estábamos contando antes. Primero, la cercanía con los Kirchner. Era de la familia, desde los 15 años. Claro. Después Kirchner lo manda a ser secretario privado caminando por Olivos. ¿Quién camina por Olivos? Muy poca gente. Muy poca gente. Muy poca gente. Sí. Y con acceso a un presidente o presidenta, Al mucho que le menos. decía el ganso. Esto lo declara a Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, le decía el ganso, ahí está la declaración, y hasta le devolvía las piñas, porque Kirchner A era... ver, esta declaración es al fiscal Stornelli. Esta declaración como arrepentido en la causa Cuadro. Bueno. Esto generó shock total en la familia acá. Porque las declaraciones, que son breves si se quiere, terminan siempre igual, con el arrepentido diciendo voy a ampliar todo esto en el juicio oral y público, ¿no? Le decía el ganso a Kirchner y le devolvía las piñas y cuenta que un día lo hizo sangrar. Esto primero para graficar la cercanía. Y después sabía de los bolsos, obvio. Ahora vamos a leer, ya podemos leer la declaración. Acá cuenta lo que vos decías, Santi, que Néstor Kirchner le dijo que tenía que acompañar a quien era entonces senadora, Cristina Kirchner, en todo momento, le dice. Y dice esto, yo no recibí muy gustoso esa tarea, dado el carácter fuerte que tenía Cristina. Nadie quería trabajar con ella. Esto lo declara Fabián Gutiérrez. Entre los secretarios la apodábamos la loca, la yegua y otro término que no quiero mencionar por razones de género. Esto lo declara en la justicia. Sí. Néstor era más humano y ahí cuenta que a veces pegaba en broma y que él, en un momento... mira, Néstor pegaba en broma aunque hacía sangrar. Personalidad rara. Y recuerdo en una ocasión que él le pegó a Kirchner con un teléfono en la cabeza. Que Kirchner le pegó a él con un teléfono en la cabeza y le devolvió el golpe. Él dice que la relación con los Kirchner era de amor y odio. Y acá me equivoqué, no lo llamaba el ganso, le decía Gutiérrez. El gansito. El gansito. Y él dice que así lo podaban en el sur, mirá la intimidad, ¿no? Y después habla de qué, del dinero. Habla de cómo Cristina cogobernaba con Kirchner y tenía una oficina en la Casa Rosada, en el sector presidencial. Y habla primero de otros bolsos, ¿no? Perdóname, ¿cómo que habla de llevar los bolsos? ¿Estamos hablando de los bolsos de las coimas? Son los de Jaime, en principio, de José López y de Devido. Algunos están involucrados en esta causa, entiendo que Jaime no. Recuerdo que a veces, cuando ella salía del Senado, íbamos a la Casa Rosada. Como primera dama tenía un despacho ubicado cerca del de Néstor. Es verdad, ¿te acordás que estaba muy Sí. cerquita? Que se hablaba de doble comando en esa Sí. época. A la noche, alrededor de las 21:30, esto como si fuera Una serie. Sí, algo habitual que lo era. Yo podía observar que José López y Jaime iban a verlo a Néstor, José López con más frecuencia, llevando bolsos. Y Jaime dice que le llevaba una mochila. Siempre usaba mochila, según Mira vos. declaró Fabián Gutiérrez. Debido frecuentaba un poco antes, a las 7 de la tarde, con la valija. López tenía una relación más cercana con Néstor. Y después cuenta que Zanini, Devido, odiaba a Cristina. Pero bueno, eso es otra declaración que hace más adelante. Después cuenta, obviamente, cómo era el traslado de los bolsos. Se iban desde la Casa Rosada en helicóptero Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Zanini, y los bolsos iban por tierra con Daniel Muñoz. Otro recorrido. Acá no estaba Centeno. Y acá dice algo que después se supo, o en su momento cuando se supo, se intentó desacreditar.
También recuerdo que Miriam Quiroga estaba en la Secretaría Privada y después de la presidencia de Cristina fue desplazada por Parrilli porque se decía que era amante de Kirchner. Esto es vida privada. Pero Miriam Quiroga fue con una entrevista de La Nata, tal vez la primera que habló de los bolsos con dinero. Sí. No sé si lo tenés ahí, Franco, el tape para verlo. Ahora lo vamos a ver. Miriam, esto lo está declarando Gutiérrez, el corazón del poder K. El hombre que Néstor Kirchner puso para que acompañara a Cristina y que fuera su sombra, y de hecho lo fue durante muchos años, hasta que aparece asesinado en el medio de la pandemia en un crimen que todavía no se esclareció. Teniendo muchísimos millones, muchísimas propiedades y muchísimos autos que no tenía cuando empezó a trabajar con los Kirchner. Y acá cuenta los viajes al sur del Tango 01, otra versión. Otra versión no, similar pero suma personajes. Cada fin de semana acompañaba a los Kirchner en el Tango 01 al sur. ¿Y con quién viajaba Néstor Kirchner? Con Sanfelice, uno de los socios de la familia que siempre bajo perfil en tribunales, pero es un hombre que se enriqueció en el poder. Rudy Ulloa. Y Carlos Sancho, mirá. Carlos Sancho. Y con Zanini, obviamente. Carlos Sancho, que fue gobernador de Santa Cruz un tiempo, luego renunció. Sanfelice, Sancho y Asociados se llamaba la inmobiliaria de Máximo Kirchner. Sanfelice, Sancho y Asociados era Máximo. Y Rudy Ulloa, el ex cadete del estudio jurídico de los Kirchner. Mirá esto, Nico. Las valijas con candado. Daniel Muñoz, la mayor parte de los viajes llevaba valijas con candado. Era el único que las tocaba. Se ubicaba siempre en la parte trasera del avión, sentado arriba de los bolsos. Pasando el área presidencial del Tango 01, entre la sala que solían utilizar los periodistas y una cocina que había en el avión. ¿Por qué bolsos arriba del avión? Eran los bolsos con plata. Porque lo dice, contenían dinero. El equipaje iba en la bodega. Despachaban la ropa y los bolsos iban arriba. Bien custodiados. Y nadie los podía ver, salvo, obviamente. ¿Quién, no? Esto lo dice quien fue secretario privado desde que era joven del matrimonio K. Está muerto. Hubo condenados en el juicio, pero hubo pistas que no se investigaron. No está del todo esclarecido para la querella. Y cuenta Fabián Gutiérrez, coincide con otros arrepentidos que declararon después o antes, en la casa del Calafate de los Kirchner, cuando llegaba Muñoz, Kirchner le decía a Néstor a todos que se vayan. Y él sabe, dice Gutiérrez, que en un lugar de la casa, bajando la escalera, donde había una puerta placa de color blanca cerrada, para los secretarios ahí estaba la historia. ¿Qué es la historia? La plata. La plata. Y coincide con los planos de la casa y con la bóveda que ya mostramos muchas veces. Bajando la escalera, al lado del gimnasio, estaba la historia. Veamos a Miriam Quiroga, que la nombró Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez habla de que era la amante de Néstor Kirchner y que por eso la echan del puesto que tenía, muy cercano a Néstor Kirchner. Vamos a escuchar, dale. ¿En gobierno y a dónde iban? De ahí después lo llevaba Daniel Muñoz a Olivos. ¿Y de Olivos? A Santa Cruz. ¿Por avión? Por avión. Yo te puedo decir que había parte del dinero que iba en avión y muchas veces vía terrestre. Ajá. ¿Y en esos casos quién lo llevaba en vía terrestre? ¿También Muñoz? ¿No tenés idea? No. Iba alguna persona que ya estaba designada. En esto también tenía mucho manejo un CIDE, el número 8, Larcher. Era el control que tenía. Larcher permanentemente iba a pasar el informe. ¿Vos viste a toda esta gente desde el 2003 hasta el 2000? Sí, los vi. Sí, 2007, los veías hasta el 2007. Sí. Vos los viste de una manera en el 2003 y me imagino que de otra en el 2007. Sí, obviamente. Claro que hubo mucho cambio. Sí, en su forma de vestir, de gastar, todo lo que compraban, electrónicos.
Es Está Emilio un Quiroga. Mucho personaje cambio. de que hace mucho que no se habla. Seguramente en el juicio de los cuadernos la van a nombrar. Puede ser que la llamen. Estaba en el entorno, la van a llamar a declarar. Puede ser que la llamen como testigo. Testigo. Sí. La había nombrado Fabián Gutiérrez, secretario privado de los Kirchner, asesinado en una de sus casas, en el Calafate, un crimen que investigó la sobrina de Cristina, que es la fiscal del Calafate. Claro. No estoy diciendo que hayan tenido que ver, que investigó mal, seguro. Seguro. Así como el testimonio de Víctor Manzanares declaró como arrepentido desde la intimidad de las cuentas de los Kirchner, Gutiérrez hablaba de la intimidad de la vida de ellos. Sí. Los conocía en los lugares más íntimos, como vos contaste. Desde los 15 años tenía relación con Néstor Kirchner. Compartió momentos de la mayor intimidad del matrimonio. Los conocía muy de cerca. Sí, todo. O sea, también se enriqueció y Sí, conocía claro, obvio. absolutamente todo. De hecho, una de las hipótesis del crimen de Fabián Gutiérrez es que lo mataron buscando la plata de la corrupción. Sí. Por eso fueron condenados una parte de quienes fueron los autores. Pero seguimos con la declaración. Está también con nosotros María Eugenia Talerico, ex titular de la UIF. Ahí vamos a hablar con ella. Hablarle también de este crecimiento increíble en el patrimonio de Fabián Gutiérrez y de los Kirchner, ¿no? A ver, ¿qué es lo que siguió declarando como arrepentido el secretario privado de Cristina? Fabián Gutiérrez. Cuando los Kirchner llegaban de un vuelo, nos dirigíamos todos a la casa y al poco tiempo aparecía Muñoz. Muñoz era otro secretario. Cuando aparecía Muñoz, nos hacían retirar a todos por 1 hora aproximadamente. Lo mismo ocurría en la casa de Río Gallegos, donde había un sector contiguo al gimnasio de las mismas características de lo relatado en el Calafate. Otra bóveda. Claro, otra bóveda. Sí. Que todos pensábamos, como dije más arriba, que en este lugar también se almacenaban los bultos aludidos. Estamos hablando de los bolsos repletos de la coima, de la plata negra de la corrupción y de la obra pública. Sí. Mirá lo que hacían mientras Muñoz acomodaba la plata y los hacían irse. En ese lapso los hacían retirar, iban a ver a sus familias. Él habla que desde el 2003 al 2015 esto era en Río Gallegos y después cambia entre el 2008 y el 2010, según él, fue en el Calafate. Y ahí dice que cuando asume que Cristina Kirchner como presidenta, trabajaba desde la Quinta de Olivos. Cuando muere Kirchner cambian los personajes, Muñoz se retira, dice, el posible testaferro, y los secretarios habituales desaparecen. Esto lo sé porque en el sur se sabían todos los movimientos. Y ahí cambia el entorno y nombra a la cámpora, ¿no? Fabián Gutiérrez. Y después cuenta que se desvinculó, pero fue a acompañarla a Cristina el día que dejó el mandato. Cuenta también que debido y Cristina se odiaban y dice que va a hablar más. Mirá cómo termina. Bueno, desmiente una cosa que le dice... Sí, recordemos que José Gutiérrez, López, sí. Nico, tenía un hotel en el sur. Sí. Estamos hablando del secretario de Cristina, que cuando arrancó a trabajar tenía un auto, más o menos, un auto muy normal, y vivía con los padres. Sí. O sea que plata no tenía y termina teniendo un hotel en el sur. 36 propiedades y un hotel. 36 propiedades y un hotel. Tierra del Fuego, un hotel Sí. en un lugar paradisíaco. Paradisíaco, que hoy que no sé cuánta plata debe salir. Bueno, finalmente, vamos a ver un informe si quieren de PPT Sí, que trabaja. ¿Qué? No. No, digo que investigaron el tema. Sí, la Bufflet. Y después le preguntamos a Talerico, ¿cómo se hace para pasar de un auto usado y un departamento, 36 casas, 2 hoteles, 3 barcos y 35 Trabajando autos? mucho, Nicolás, trabajando mucho. Siendo secretario Veamos el Desconfiado. tape. Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina, asesinado hace 9 días en el Calafate, construyó en 2013, a orillas del lago y sobre un lote de 11.000 metros cuadrados, un lujoso hotel. Se llama Sur 54 Loggi. El complejo tiene más de una docena de habitaciones, con hidromasaje, conexión Wi-Fi, living con hogar, un restaurante gourmet y hasta un muelle privado.
Gutiérrez, procesado por lavado de dinero, compró un barco catamarán de nombre Paraná para ofrecer excursiones por el lago. Lo pagó entonces 890.000 pesos. El exsecretario, que también desarrolló una pasión por la hotelería como el matrimonio K, sacó un seguro para todo su emprendimiento por un monto total de 29.370.000 pesos. De vuelta, un auto, vivía con los padres. Cuando deja la función pública tenía 36 propiedades. Entran pobres, ya lo contamos en muchos casos, pero este es el secretario privado de Cristina. Entran pobres a la función pública, son secretarios, en este caso privado, y se van millonarios. Mirá todo lo que tenía. Yo no sé, no conozco mucha gente que tenga 36 propiedades, un hotel en Ushuaia, tres barcos. 3 barcos. No, 35 los barcos autos de lujo. Espectacular. Le falta uno más para tener uno, con todo respeto, porque falleció. Fue asesinado. Y empresas para lavar dinero, porque la causa sobre lavado de dinero, sobre sus familiares, entiendo que continúa. Mira los autos de Fabián. A ver, vamos a ver los autos de lujo. Estos son los autos de Fabián Gutiérrez. ¿Estos son Mercedes? ¿Un BM? BM, Hammer. Tenía una vida súper Porsche. ostentosa. Sí. Tenía una vida súper Sí. ostentosa. Mirá los autos. 35, vamos a ser justos. 30, sí. 35 Porsche, BMW, Hammer. En Río Gallegos y en Tierra del Fuego, además, donde llaman más la atención. Claro. ¿No? 35 hay que tener, 35 autos. Bueno, y además, uno por cada casa. sí, sumemos a María Eugenia Talerico. Gracias por venir. Está bien. Talerico, ¿Cómo estás? ¿cómo se hace para comprar tantos autos de lujo, tantas propiedades, hoteles, 3 barcos? Bueno, primero se roba mucho, está claro, ¿no? Todo el entorno más íntimo del matrimonio Kirchner está muy enriquecido, Rudy Olloda y por supuesto también la situación de Muñoz. Hasta donde nosotros intervinimos por la UIF, está la causa de enriquecimiento ilícito. Obviamente el asesinato sucede en el 2020 y me quedé pensando porque recién referiste que hay una causa por lavado de activos como se siguió contra la familia de Muñoz, ¿no? Sí. El lavado de dinero, porque todo ese patrimonio obviamente tiene origen ilícito. Y la muerte... hay un artículo muy puntual en el Código Penal que por la muerte hace que todo ese patrimonio rápidamente uno pueda pedir que quede a favor del Estado. No necesitas tramitar toda la causa. Incluso eso sucedió, por ejemplo, también cuando estaba prófugo Antonini Wilson, el artículo 305 del Código Penal que te permite ir a pedir el decomiso anticipado, se llama, es como una extinción de dominio, que sucede ante la muerte. Yo no sé si los organismos siguieron pidiendo esto y poder hacerse de un patrimonio que todavía debe estar en cabeza de la familia de Gutiérrez, ¿no? Y esto es lo que se detectó en principio, digamos, ¿no? Tal vez había más. Pero es muy fácil, además yo siempre digo ahora, en ese momento quizás cuánto robaban o no robaban. Yo me acuerdo que el juez Rodríguez había sobreseído por enriquecimiento ilícito a Muñoz, después la viuda dijo que habían pagado 10 millones de dólares, siempre quedó ahí la sospecha de qué había pasado con esa resolución de Muñoz. Ahora, hoy no hay duda que el origen del patrimonio de estas personas son ilícitos y ahí intervinieron escribanos, inmobiliarias, concesionarias de autos. Esas personas tienen hoy o son encubridores o más vale que, claro, que avisen que están interviniendo en esas operaciones. Porque a lo mejor no todo el patrimonio está descubierto todavía. Y hay roles legales que tienen esos sujetos para decir, ojo, que nosotros intervinimos en operaciones que tenían que ver con Gutiérrez, ¿no? Sí. Veamos una casa de Gutiérrez. Tiene 36 propiedades, o tenía, porque lo asesinaron. Vamos a ver una en San Isidro, que obviamente no tenía cuando empezó la función pública porque solo tenía un auto. Dormía con los padres. Dormía con los padres, compartía todo con sus padres. Sí, no tiene nada malo. Evidentemente, no tiene nada malo. Digo, compartía todo porque no tenía plata. Sí, lo impresionante es, después, multimillonario y asesinado. Y ahora te vamos a contar los misterios de ese asesinato. Secretario privado de Cristina. Mirá la casa en San Isidro. Uy, yo también. Esta casa, en un lote de 1.200 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de San Isidro, la compró un amigo de Fabián Gutiérrez a Rudy Ulloa, el chofer de Néstor Kirchner.
Pagó menos del 10% del valor de la propiedad y le dieron la posesión de la vivienda. Y apenas tuvo la casa, se la alquiló a Fabián Gutiérrez. La justicia sospecha que el verdadero dueño de esta mansión era el exsecretario de Cristina Kirchner. La mansión aún tiene las fajas de clausura de la justicia y además es la única del barrio con el agua podrida en la pileta. Algo que ya despertó el enojo de los vecinos por temor al dengue. En 2018, el exsecretario presidencial aseguró esta propiedad a su nombre por 15.860.000 pesos. A ver, Rudy Ulloa fue cadete de los Kirchner en el estudio jurídico, compró esa mansión. Cuando se conoció que la había comprado, se la vendió al otro secretario. Pero a ver, hablemos con quién hizo la nota, el informe. Yo escuchaba una voz de alguien joven. Alguien muy Cecilia joven. Bufflet. Sí, no, es impresionante. La casa está en una zona preciosa de San Isidro y a todos los vecinos les llamó un poco la atención cuando la compraron. Bueno, se armó un escándalo y un revuelo cuando se supo que era de Rudy Ulloa, pero después la compra esta persona que tenía un perfil mucho más bajo, nadie sabía. Ahora, sí había bastante revuelo porque se hacían fiestas en esa casa. Cada tanto había mucha fiesta, mucho revuelo y eso generaba un poco de tensión con los vecinos. Sí. Es impresionante que de Rudy pasa a Fabián Gutiérrez. Sí. ¿No? Impresionante. Eran dos personas que no tenían nada. Nada. ¿Sabés que con eso me haces acordar a una anécdota sobre Ricardo Jaime también, ¿no? A Que ver. siempre alguien que lo conoció cuando llegó a Buenos Aires decía que buscaba un hotel sindical para dormir. El de los penes y rurales. tenía exacto. Y tenía un traje gastado. Claro, sí, viejo, barato. Claro, una persona que años después ostentaba relojes, trajes, Aviones, yates privados. todo. Ahora, la confesión de Gutiérrez impactó obviamente a la familia Kirchner muchísimo y a la justicia. Sí. Claro, él declara frente al fiscal Stornelli, Fabián Gutiérrez, no va a poder estar en el juicio porque lo asesinaron. Si no, Eso. si hubiera estado en el juicio que mañana se retoman las audiencias. Sí. Perdón, ¿y la investigadora no es una sobrina de Cristina Fernández de Sí, Kirchner? eso- o sea, ahora- además lo Romina insólito... Mercado. Sí. Ahora vamos a contar Le eso. tocan todas las causas a Mercado siempre en el sur. En el Calafate, la fiscal. Esto es así. En la pandemia, Fabián Gutiérrez, que era diabético, viajó en un auto, en una camioneta de él, con un perro, es un dato, pero es así, que se llamaba Morito, para pasar la pandemia en el Calafate. Esta es una nota que hemos escrito con muchos detalles de lo que pasó. Llegó al Calafate, estuvo 2 meses, él tenía ahí una mansión muy impresionante, pero para él estaba maldita, porque lamentablemente un sobrino se le había ahogado en la pileta y no quería vivir ahí. Llega al Calafate en pandemia y puede inaugurar otra casa. Esa es la casa de Fabián Gutiérrez. Esta es la casa que inauguró cuando llegó a poco tiempo que llegó a Calafate. Otra casa importante. Esta es la distancia con la de Cristina. El Calafate es chiquito. Son 3 cuadras, 4 cuadras. En julio del 2020, Fabián Gutiérrez, uno de los principales arrepentidos de la causa de Cuadernos y ex secretario privado de los Kirchner, desaparece. Es la primera noticia que desapareció. El juez de la causa, que es una persona muy cuestionada, Carlos Navarrete, es el único juez de Calafate con una única fiscal. La fiscal en el Calafate es Natalia Mercado. ¿Quién es? La sobrina de Cristina Kirchner, hija de Alicia Kirchner, prima de Máximo Kirchner. Estaba en compañía también. La sobrina de Cristina Kirchner investigó el crimen. Esta es la casa. Que se cometió Ahí me quiero detener un segundo. en esta casa. Tengamos la casa ahí. Esta es la casa, entonces. Sí, De Fabián Gutiérrez, sí. el secretario de Cristina, secretario privado, conocía todos los movimientos de Cristina. Había sido nombrado por Néstor Kirchner, que le dijo la seguís a sol y a sombra. Sabía de los bolsos, sabía de la corrupción. Entró viviendo con los padres y con un departamento, perdón, y con un auto, y termina con 36 departamentos y 35 autos de lujo. Esta es la casa, mirá lo que es la casa. La acababa de inaugurar. A ver, Fabián Gutiérrez era gay.
no lo ocultaba. Le hacían un poco de bullying, lo contó él, Néstor Kirchner sobre todo, no importa. Y cuando llega al Calafate, tenía una vida ostentosa, iba mucho al casino, con los autos. ¿Y qué es lo que pasa entre la madrugada del 2 de julio y el 3? Al menos 3 jóvenes, Facundo Saeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón, le hacen una emboscada. Uno de ellos le hace creer que quiere pasar una noche con él. Lo encierran en esa casa. En la casa que estábamos viendo. Sí. Pongamos de vuelta a la casa, Franci. Lo torturan. Lo atan. En esta casa, pará. Sí. Porque acá ocurre el crimen. Lo torturan. O sea, lo atan. Era muy grande, era muy grandote Fabián Gutiérrez. O sea que Muy. no era fácil de maniatar. Lo atan, lo torturan y lo matan. ¿Para qué? Para que entregue la plata de parte del Tesoro acá. A ver, la gente o los atacantes, asesinos Sí. de Fabián Gutiérrez sabían que había plata, que era plata negra, que era de los Kirchner y que él administraba y que trabajaba con Cristina. Sumate, Martín. No, se cree que las torturas tienen que ver porque le pedían que cuente dónde estaba la plata. Y se resistía. Y él se resistía. ¿No sabía o no quería decir? Bueno, eso no lo sabemos. Él tenía, a ver, se Porque supone... se supone que él conocía los movimientos. No, él le quería sacar la plata de él. De él, la Sí, propia. Se supone. Claro. Se supone. Ahora, ¿por qué digo que es un crimen no esclarecido? Eran 3 jóvenes, muy jóvenes. Sí. Facundo Saeta es el nieto del escribano de Néstor Kirchner, de los Kirchner en el Calafate y de Lázaro Báez. Los otros 2 fueron sus cómplices. Nunca se pudo esclarecer cómo lograron atarlo y torturarlo, siendo Fabián Gutiérrez tan grande, ¿no? Tan grandote. Le robaron un televisor y pocas cosas. De esa casa lo subieron a un auto, lo llevaron a otra en el Calafate. Lo quisieron enterrar mientras volvían a esa casa para supuestamente limpiarla. Ahora, yo te voy a decir lo que no se investigó. Le dieron después cadena perpetua a los 3 jóvenes. En ese momento, Juntos por el Cambio sacó un comunicado hablando de este crimen como de gravedad institucional. Una pregunta, Nico y Martín. ¿Cristina habló alguna vez de este crimen? No. Porque hoy, por ejemplo, murió Musi, un dirigente histórico del peronismo. Sí. Lo primero que hizo Cristina, y está bien que lo haga, sacó un comunicado, un tuit. Ahora murió su secretario privado, era recontra cercano, lo tenés ahí con Cristina. en Dormía todas con las fotos. ella a veces. Yo lo voy a decir. A veces dormían juntos. Dormían juntos que cuando viajaban. Sí, Claro. a ver, como, no como... No estoy diciendo que se acostaban en el No, no sentido... está diciendo no, una sí, situación de Era pareja. muy... Pero y nunca habló Cristina No, de de esto. confianza con una O sea, persona nunca que tuvo conoce nada para desde decir. los 15 años. No. Mirá, ahí está. Ahora, ¿el crimen está esclarecido del todo? Mirá, Nico, cómo aparece Fabián Gutiérrez. Llevándole Cristina la se da cartera. vuelta. A ver si podemos Mirá. ir atrás. Ahí, mirá. Le da la cartera a Fabián Gutiérrez. Sí. Él declaró que en los viajes iba a comprar las cosas que ella elegía en las tiendas de lujo. Renuncia porque le tiró un cenicerazo por la cabeza a Cristina. Eso también pasa en relaciones de muchos años, supongo. No pasa. Bueno, No. no sé si- Yo, Bueno, te diría sí, que, bueno, yo te diría que no es muy sé si normal, pasa. pero bueno, vamos. A ver, Fabián Gutiérrez era muy grande, suponete como yo más. Los jóvenes que lo mataron eran, no sé si tenían la fuerza para atarlo y torturarlo. Y después le clavaron armas blancas una vez muerto. Apareció enterrado en la mitad de su cuerpo, perdón por la imagen, en la tierra helada del Calafate, que hay que cavarla. Mientras se supone que los chicos estos Sí. no estaban ahí. ¿Hablaron estos que vos decís, los chicos que fueron Los los autores del crimen? en el juicio sí. ¿Qué Ahora, dicen? después, ahora te agrego estos misterios que nunca se investigaron. Y la querella pidió. El día que muere a la casa van la sobrina de Cristina, la fiscal, el intendente, Natalia Mercado. sí, el intendente Belloni de Calafate, el secretario de Seguridad de Santa Cruz de aquella época, Lisandro de la Torre, que viaja desde Gallegos a Calafate, y el jefe de la policía, José Luis Cortés. Todos a la casa. Sabían lo que había pasado, no estaba desaparecido. Todo los mandos políticos
digamos, operativos van a la casa de Fabián Gutiérrez, a 3 cuadras de la casa de Cristina. Declaran y se esclarece que estos 3 chicos sí lo robaron, que uno se quiso hacer pasar por una especie de enamorado, a hacer una cita, y después le roban un televisor y pocas cosas, pero lo torturan. Pero lo que nunca se investigó es otras pisadas y otras huellas de alguien que no es ni Facundo Saeta, ni Facundo Gómez, ni Pedro Monzón. A ver, ninguno de los 3 que hoy está condenado a prisión perpetua por el asesinato de Fabián Gutiérrez es ese cuarto que aparece en las pisadas. Hay pisadas y no sé si otras huellas, indicios de una persona que no sabe quién es, que estaba en esa casa. Había una Dodge Ram en la puerta de la casa. No se sabe de quién es. Perdóname, Nico, y encima de todo esto, y Martín vos también, el misterio del celular. Lo del celular es impresionante. La fiscal, la sobrina de Cristina Kirchner, lo conocía a Fabián Gutiérrez de chiquito. Claro. El juez retuvo la causa diciendo no es un crimen para que pase la justicia federal. Mirá, un amigo de Fabián tenía la clave para entrar a la información de su teléfono. Claro. Pero la policía, que dependía de Alicia Kirchner, ¿por qué decimos Alicia Kirchner? Porque es familiar de Natalia Mercado, la fiscal. Y era gobernadora. Y era gobernadora. Escondió el dato, mirá esto, 4 años lo escondió el dato. Y hay algo 4 peor. años. Hay algo peor. La pregunta es, perdóname Nico, la pregunta es, ¿querían llegar a la verdad total de la investigación? ¿Y por qué lo mataron a Fabián Gutiérrez, íntimo de Cristina Kirchner, de quien Cristina nunca habló? No. El celular bajo custodia del juez y de la sobrina de Cristina Kirchner es enviado a Gendarmería de Buenos Aires en un sobre lacrado, cerrado. Llegó totalmente roto. No se pudo abrir nunca. Estos son los cuadernos donde Saeta, el autor del crimen, o uno de los autores, anotaba datos porque lo prepararon esto. Ahora, hubo ya otro llamado desde un paraje cercano, desde un cruce de rutas, a estos chicos que no se investigó nunca. Talerico, ¿qué es lo que más le llama la atención de todo esto que estamos contando? Bueno, todo es muy extraño. Estuve viendo una entrevista que le hicieron al fiscal Stornelli. Sí, el fiscal Stornelli que lo tuvo a Gutiérrez en ese momento de arrepentimiento y que obviamente Cristina no dice nada porque es vengativa y Gutiérrez habló mucho de todo lo que había sucedido con el robo descomunal en todos esos años de gobierno. Yo creo que el fiscal tiene un instinto muy importante y fue quien les dijo a ustedes, esto no cierra, esto es un asesinato que tiene otros motivos y lo asoció a la causa de los cuadernos, creo, en ese momento, no sé, creo que fue la causa de los cuadernos que lo asocia a Stornelli. O sea, es un fiscal el que está diciendo esto, más allá de que dijo no conozco la causa porque no soy fiscal del caso, pero ese instinto sumado a todos estos datos claramente nos hacen estar frente a un asesinato más de los tantos que han sucedido en nuestra historia judicial alrededor de casos de corrupción tan escandalosos. Martín, ¿no? la historia no está completa según la investigación judicial, faltan muchas cosas por saber. Vos preguntabas si alguno de los condenados confesó. Uno sí, Saeta, te mostraron los cuadernos que encontraron durante la investigación, contó que el plan fue seducir a Gutiérrez y robarle la plata, lo que ellos consideraban que era la plata que tenía Gutiérrez. De hecho, él cuenta la manera en la que lo terminan maniatando y torturándolo, preguntándole dónde estaba la plata. Ese fue el móvil que confiesa uno de los condenados, pero claramente el celular, las llamadas que no se investigaron, la pisada de un presunto cuarto hombre o cuarto involucrado, nunca tuvieron respuestas en la causa. Cuando terminó el juicio, la querella defendía a la familia, dijo, ahora queremos ir por el encubrimiento. Y cuando muere un arrepentido, cuando le pasa algo a un arrepentido en una causa de corrupción, obviamente que los demás entran en shock. Yo puedo reconstruir qué es lo que pensó Manzanares. Martín quiere decir algo. No estaba, por muchos se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo un arrepentido puede ser asesinado? Él ya estaba fuera del programa de protección de Claro, si no tendría que haber tenido custodia. Si no tendría una protección, claro. No solo custodia, sino que no tendría que tener un lugar, su lugar. exactamente, Claro. ni tomar contacto con personas desconocidas. Pero él ya estaba
afuera del programa por voluntad propia. Claro, Bueno, Manzan- lo pusieron a Mena a cargo del programa de protección de eso fue testigos, un ni bien proceso. asumió Alberto Fernández y él se arrepiente en el 2020, con lo Claro. cual era todo un tema, Fue ¿no? ministro de Cristina y actualmente Fue es ministro. ministro de Axel Bueno, el Kicillof. operador de la justicia de Cristina Kirchner. Por eso Fariña, por ejemplo, en un momento salió del programa de protección de testigos. Manzanares lo conocía mucho a Gutiérrez, le dijo a sus abogados, es todo muy raro, El contador de los tengo Kirchner, mucho ¿no? miedo, lo dijo en otro tono. Otro arrepentido. Sí, del círculo íntimo. A ver, no estamos diciendo que la muerte, el asesinato de Gutiérrez fue por ser el gran arrepentido del entorno acá. Lo que estamos diciendo es, fue un asesinato no esclarecido, raro, para un arrepentido fundamental que había prometido hablar más. Ahí Telerico se acordaba de lo que nos dijo Tonelli en una entrevista sobre Fabián Gutiérrez, veámoslo. Y bueno, para ellos asumir, para ellos entrar en el sistema de imputado colaborador, implicaba asumir un riesgo personal muy grande y de hecho lo vivimos con Fabián Gutiérrez. ¿Para usted lo mataron por algo vinculado a esta causa? Para mí sí. ¿Por esta causa? Hay muchos hechos. A ver, es muy potente, tiene Es mucha una- fuerza. es una que- opinión. Lo que está diciendo. No, Es una entiendo, opinión entiendo, personal. entiendo. Yo no puedo, es decir, yo estuve con él bastante tiempo mientras él hicimos el acuerdo, mientras él relataba y la imagen, digamos, de su muerte, yo en lo personal no creo que el móvil haya sido el robo de un televisor. Claro. Eso es Sí, lo que terminaron obvio, robando. obvio. Y una caja de habanos. Nah, nadie, Obvio. Muy impresionante. nadie cree que haya sido el móvil A ver, le televisor. querían robar el tesoro que él había acumulado. Sí. Fueron ellos que la querella diga, después de cadena perpetua, vamos por el encubrimiento y nadie acompañó. No es que la familia Kirchner quería que se esclarezca, nadie, no hubo declaraciones. Claro, por eso insisto Claro. en esto, que Cristina no habló nunca. Ella debería, digamos, era la jefa Bueno, una de Fabián persona. Gutiérrez. Era una Lo persona asesinan. muy querida. ¿No vale la Hasta pena se que ella hable o que pida justicia? Bueno, debe tener un resentimiento muy grande porque fue un arrepentido muy importante en la causa, ¿no? Sí. Además fue quien López contó, cuando López revolea el famoso bolso con los 9 Sí. millones Sí, del cuando convento, llega al dice que convento. quien se lo lleva también es Fabián Sí, Gutiérrez. él por después lo lo cual- desmiente, pero bueno, quedó ahí y... Sí. Sí. Lo que López dijo, el descargo de López nunca pudo ser corroborado. Pero por la asocia justicia. con Fabián el traslado de esos 9 millones de Sí. dólares. Los datos que tenía Gutiérrez, obviamente, del dinero, ¿no? Sí, incluso dice que en un momento Fabián Gutiérrez le pide mover una plata y López dice, fue la primera vez que pensé en el convento en el que después llevé los bolsos para llevar la plata de Fabián Gutiérrez. Asesinado, la familia quiere saber qué pasó. Huella de alguien que no se detectó quién era. Una Mirá, Dodge estos Ram. son los 35 autos de lujo que tenía Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina. Sí. La causa, entiendo que está parada en Santa Cruz. La instrucción la hicieron la sobrina de Cristina Kirchner y un juez que se acaba de jubilar. Los dos se investigaban a sí mismos en una causa por haber comprado a precio vil tierra en el Calafate. ¿No? ¿Tenemos las empresas de Fabián Gutiérrez? ¿Las querés ver? Después de la tata. Después de la tanda. Y tenemos más de Formosa. Tenemos Sí. el tema de Sí. Formosa. que Expropiase. revuelo. ¿Cómo Esto- expropian en Formosa? Arrancó.